Qué bueno que estés en la casa del Señor junto conmigo, qué bueno es adorar a Dios. Por favor, si no lo ha hecho, lo invito a que apague su celular, su teléfono, su iPad, ¿qué más usan ustedes? ¿Eh? Todo. El Señor nos va a hablar y no es precisamente... Acuérdense que cada vez, ya tiene tiempo que no lo digo, pero lo recuerdo, cada vez que suene un teléfono le aumento 5 minutos al mensaje y los ronquidos valen 10, ¿ok? Así es que, Señor Jesús, te damos gracias esta mañana por tu misericordia, gracias por la oportunidad de poder cantarte. Ahora, Señor, te pedimos que nos hables a través del consejo de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de hoy lo he titulado En las manos de Jesús, lo poco no es mucho, es demasiado. Vamos a ver qué nos habla el Señor en referencia a este título del mensaje. Este mensaje está centrado en uno de los muchos milagros que Jesús hizo, que seguramente usted está muy familiarizado con ese milagro. Este milagro, al igual que todos los milagros de Jesús, nos muestran el poder sobrenatural de Cristo, ¿cierto? Nos muestran la capacidad que el Señor tiene para tomar las situaciones más difíciles y convertirlas en bendición para sus hijos. Nos muestran la capacidad que Jesús tiene para usar las situaciones más difíciles y las circunstancias más adversas para manifestar su poder. Ese es el propósito o uno de los propósitos de los milagros. Una de las cosas de este milagro del que vamos a hablar hoy, que hizo Jesús, es esto. Es el único milagro, escuche esto, que está registrado en los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Muy bien, cada vez van mejor ustedes, qué bueno. Aparte del relato, escuche esto, aparte del relato de la muerte y la resurrección de Cristo, este milagro está en los 4 evangelios. Es interesante. El relato ahora, esta mañana vamos a estudiarlo del relato que escribió Marcos, aunque voy a hacer referencia a los otros escritores que también escribieron sobre este milagro. Mire, vamos a leer Marcos 6, 30, empezando en el verso 30 al 32, para empezar. Vamos a leerlo, dice así, escuche esto. Los apóstoles se reunieron ¿con quién? Con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Aparentemente regresaron, le dieron un reporte a Jesús de lo que habían hecho. Verso 31. Y como no tenían tiempo ni para comer, es interesante esto, pues era tanta la gente que iba y venía, entiéndase que venían a Jesús, que lo buscaban, ¿verdad? Dice, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Verso 32. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Marco nos presenta primero la escena o el contexto de dónde se desarrolla este milagro, ¿ok? Marco nos presenta primero una escena muy común en el ministerio de Jesús y de sus discípulos. Los hombres estaban, ¿qué? Trabajando en el ministerio, ¿verdad? Era tanto y tan intenso el trabajo que dice el texto que no tenían ni tiempo ni para comer. ¿Le ha pasado a usted eso? Que anda tan ocupado y que dice, mira, ando ocupado, no puedo comer, y de paso en flaco, ¿no? Dicen algunos, ¿no? No tenían tiempo ni para comer, era tanto el trabajo y tan extenso y tan arduo el trabajo. Y Jesús, siendo consciente del cansancio físico de sus discípulos, los toma y los lleva a un lugar apartado, dice el texto. ¿Para qué? Para que descansaran. Jesús los sube a la barca, están a un lado al lado del lago de Galilea. Jesús seguramente ya sabía, a lo mejor era uno de esos lugares donde Jesús oraba con sus discípulos. Él ya sabía para dónde los llevaba. Se monta en la barca con sus discípulos y empieza a ir hacia aquel lugar. Pero vean lo que pasó, lo siguiente que pasó. Verso 33. Pero muchos que los vieron salir, los reconocieron. Nunca falta, ¿no? Nunca falta. Y desde todos los poblados corrieron por tierra. ¿Puede ver esa imagen? Jesús en el barco y todos los demás por tierra cuando vieron a Jesús, ¿verdad? Dice, hasta allá, corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Corrieron recio, ¿no? Jesús tenía la intención de que sus discípulos descansaran, no pierda de vista eso. Pero luego la gente se da cuenta para dónde va
y empiezan a correr. Y esto fue lo que pasó, escuché esto. Mientras iban corriendo por los poblados, iban pasando las noticias. Imagínese usted está en su casa, hermana, señora, o usted, señor, cortando la yarda y ve un montón de gente pasando. ¿A poco no le da curiosidad por saber? No me digan que no. Luego por la ventana y ver la vecina que está haciendo. No, no es cierto. Cuando llega una ambulancia o cuando no ve uno así. Entonces imagínense que están ahí y entonces empezaban a ver la gente corriendo y no faltaba el que le gustaba investigar. Oye, ¿qué está pasando? No, es que vamos a ir a encontrarnos con Jesús. Y empezó a hacerse el grupo grande hasta que llegaron donde estaba Jesús y llegaron antes que ellos. Es interesante, ¿no? Ve al verso 24 para ver qué pasó. Verso 24. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos. No los regañó. Él quería descansar con sus discípulos. Pero no les dijo, estos. ¿Qué no saben que el hombre de Dios tiene que descansar? Pero mire lo que hace Jesús. Tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Escuche esto, así que empezó a enseñarles. Cuando Jesús vio la multitud, dice que tuvo compasión. La semana pasada, cuando hablamos del hijo pródigo, dijimos que cuando su papá lo vio, sintió compasión, ¿recuerdan? Pues es lo mismo, en el griego es la misma expresión aquí. Significa que Jesús cuando los vio, se le removieron las entrañas, sintió en carne propia el dolor de la gente. Eso significa sentir compasión, sentir en carne propia el dolor de los demás. Cuando Jesús vio la multitud y vio la condición espiritual, escuche esto, Jesús por eso sintió compasión, porque él sabía la condición espiritual en la que estaba esta gente. Y los ve y siente compasión. Jesús fue movido a misericordia porque vio que esas personas espiritualmente hablando, escuche esto, estaban como ovejas sin pastor. Y cuando hablamos de una oveja literal, de un animalito, cuando hablamos de una oveja literal sin un pastor está condenada a morir. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía eso. Por eso dice que los vio. Es interesante que Jesús use esa expresión como ovejas sin pastor. Ahora, lo otro que es importante anotar, iglesia, es que cuando Jesús sintió compasión por la condición espiritual en la que ellos estaban, el texto dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. Pregunta, ¿qué creen que Jesús les enseñaba? ¿Estas muchas cosas a qué se refiere? Las verdades del reino de Dios, las verdades del evangelio, la palabra de Dios. De hecho, el relato en Lucas dice que les empezó a enseñar acerca del reino de Dios. Ahora, ¿por qué Jesús cuando vio la necesidad espiritual de la gente les enseñó la palabra de Dios? ¿Por qué cuando vio la necesidad espiritual de la gente les empezó a enseñar las verdades del reino de Dios? ¿Por qué creen? Porque solo las verdades del reino de Dios, porque solo la palabra de Dios es la que tiene el poder para tratar con la necesidad espiritual de la gente. Solo la palabra de Dios. Por eso Jesús, al ver la condición espiritual de la gente, lo primero y lo único que les ofreció al inicio fue la palabra de Dios. Jesús no les ofreció, escucha esto, iglesia, el curso Descubre al campeón que hay en ti. ¿Vio que Jesús no le ofrece eso? O el curso Cómo arrebatar tus riquezas en 3 pasos. ¿Vio que Jesús no le enseñó eso? Jesús les ofreció lo único que realmente puede cambiar la vida de los seres humanos. Desde el corazón, la palabra de Dios. ¿Qué aprendemos de esto, iglesia? Escucha esto. Así como Jesús, muchas veces Dios te va a mostrar a ti ver la necesidad espiritual de los demás. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que ustedes ven a la persona, a lo mejor hasta la ven bien vestida, a lo mejor tiene un nivel económico, pero el Señor te permite ver su necesidad espiritual, su pobreza espiritual. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Cuando Dios te haga ver una necesidad espiritual de las personas, ofréceles el evangelio. No les cuentes tus ideas. No los juzgues porque creen en la Virgen María. No pierdas el tiempo en eso. No los juzgues por la forma en que se visten. No los juzgues porque fuman, porque toman, porque son mujeriegos. Esos solo son los síntomas de la condición de su corazón. Ese no es el verdadero problema. El problema no es lo que hace la gente, el problema es lo que es la gente. Y solo las verdades del evangelio pueden llegar al corazón. No les hables de las conspiraciones del gobierno.
¿Cuánta gente loca hay? Todo es conspiración ahora. Me corrieron del trabajo. No. Ese hijo del que está en la Casa Blanca. Pero el que estaba antes era el ungido, ese sí. Y se meten, no pierdas el tiempo en eso. Háblales de la palabra de Dios. 2, 3. Bueno, qué bueno que cuando menos 2, 3 lo entienden. No les hables de tus rollos filosóficos. Yo he visto cristianos que según evangelizan y se avientan, híjole, hasta a mí me enredan. Háblales de Cristo y de lo que Cristo hizo en la cruz para salvarlos. Eso es lo que hizo el Señor, les empezó a hablar del reino de Dios. Aprendamos de Jesús, ¿no es cierto? Vamos al verso 35 para ver qué sigue pasando. Entonces llega, se encuentra y bueno, Jesús les empieza a ministrar, como decimos nosotros, ¿verdad? Una palabra muy evangélica, muy cristiana. Verso 35. Entonces empieza a ministrarlos y vea lo que pasa de repente. Verso 35. Cuando ya se hizo tarde, cuando el día declinaba, dicen algunas versiones, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, se le acercaron a Jesús, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Le dijeron a Jesús y vea lo que le siguen diciendo, verso 36. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. ¿Ok? Mientras Jesús está enseñando, los discípulos vienen y le dicen, Jesús, el día ya está terminando. Estamos en un lugar apartado, algunas versiones dicen en un lugar desierto. Quiere decir que estaban alejados de cualquier pueblo o ciudad. Estaban alejados. Los discípulos dedujeron o concluyeron que la gente estaba cansada y tenía hambre. Mucha de esa gente probablemente había estado siguiendo a Jesús desde muy temprano y ya el día estaba terminando. Entonces los discípulos, al ver la gente, tal vez el ambiente, el espíritu de la gente cansado, fueron y le dijeron a Jesús. Entonces, ¿se dan cuenta de eso? Ahora, esto es lo que pasó. Si usted lo notó en el texto. Van y le cuentan a Jesús la situación. Le cuentan a Jesús el problema. Jesús, este es el problema, esta es la situación. Pero no solo eso, también le dijeron a Jesús qué era lo que tenía que hacer. ¿Vio eso? Después de presentarle el problema a los discípulos, no le preguntaron a Jesús, Jesús, ya es tarde, la gente está cansada, Señor, ¿qué hacemos? ¿Vio que no hicieron eso? Jesús, la gente está cansada, tiene hambre y esto es lo que debes hacer, Jesús. ¿Qué era eso? Despídelos y le empiezan a decir qué es lo que Jesús. Se acercaron a Jesús para decirle a él qué hacer. Le dijeron, Jesús, este es el problema y déjame decirte cómo lo vas a solucionar. Es increíble, ¿no es cierto? Me pregunto cuántas veces nosotros, con intención o sin intención, ¿cómo se dice? ¿Cómo es el chavo? Sin querer queriendo. Me pregunto cuántas veces hacemos nosotros lo mismo con el Señor. Señor, aquí está el problema. Por cierto, si haces esto, así es como se me resuelve el problema, Señor. Porque esto es lo que están haciendo los discípulos. Le damos nuestra sugerencia al Señor y le decimos a Él qué es lo que tiene que hacer para resolver los problemas. ¿No es cierto? Los discípulos le dicen, Jesús, este es el problema y aquí está la solución. Y la solución que le dieron fue, despide a la gente para que vayan a buscar. Ahora, yo no creo, sinceramente el texto no lo dice, pero yo no creo que los discípulos tenían una mala intención con lo que estaban haciendo. Ellos tenían una preocupación genuina por la gente, ¿no es cierto? Y a lo mejor por ellos mismos, porque recuerde que no habían comido. O sea, Señor, mándalos y comen ellos y comemos nosotros. Yo no creo que hayan tenido una mala intención. Sin embargo, por un instante perdieron de vista que el Señor es Jesús y no nosotros. Permitieron que en las circunstancias los hicieran a ellos tratar de tener el control sobre la situación. ¿Vio eso en el texto? Y eso nos puede pasar a cualquiera. Por naturaleza, nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a tener el control de lo que pasa, especialmente los hombres. Y algunas doñas también. ¿O no, hermanas? ¿Ustedes quieren? ¿No es cierto? Ahora sí, ahora sí. Debemos aprender, iglesia, aprendamos de esto, a confiar en el Señor y dejar que sea Él el que tome el control. Y una vez Él, le aseguro, iglesia, le aseguro, se lo firmo. El Señor no necesita nuestras buenas ideas. Porque esas buenas ideas a veces nos meten en problemas, ¿no es cierto? Jesús no necesita nuestras sugerencias, no. Entonces,
Cuando le presento un problema al Señor, dile, Señor, yo siempre que oro por alguna situación, le digo, Señor, yo no te voy a decir cómo la vas a resolver. Eso no me corresponde a mí. Eso no me corresponde a mí, le corresponde al Señor. Pero los discípulos dijeron, insisto, no creo que hayan tenido mala intención, pero se dejaron llevar por el momento, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Veamos qué sigue pasando, verso 37. Y vean lo que Jesús le dice, es increíble. Los discípulos le dicen, mándalos para que busquen de comer y para que descansen, otra versión dice, en otro evangelio. Pero vean lo que le dice Jesús, denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Y vea lo que le dicen ellos. Eso costaría casi un año de trabajo. Objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Jesús les dio una respuesta que no esperaban. ¿No es cierto? ¿No esperaban eso? Ellos dicen, despide a la gente para que busquen de comer. Jesús dice, no, ustedes denles de comer. Ustedes. Al escuchar lo que Jesús les dice, el texto dice que los discípulos empezaron a presentar sus argumentos. ¿No es cierto? ¿Cuántos se relacionan con los discípulos? Haz esto. No, pero mira, Señor, mire. El argumento que ellos presentaron era muy válido, por cierto. Era muy válido. ¿Por qué? Porque la multitud que seguía a Jesús, escuche esto, era bastante grande. Como lo vamos a ver más adelante, el texto dice que eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. 5,000 hombres. Ahora piensen esto, donde hay hombres y mujeres hay niños. ¿No es cierto? Donde hay hombres hay mujeres, más bien dicho. Donde hay hombres y mujeres hay niños. Y donde hay hombres y mujeres hay matrimonios. Y donde hay matrimonios también hay suegras. Los historiadores dicen que eran entre 15,000 y 20,000 personas ese día entre 15,000 y 20,000 personas. El relato en Juan dice que era esto, cuando sucedió esto, era cerca de la fiesta de la Pascua de los judíos. Era una fiesta de las más importantes, quizás la más importante, cuando venía gente de todos lados. Entonces, probablemente por eso era tan grande la multitud. Entonces, al ver esa multitud y al escuchar a Jesús, denles ustedes de comer. Pues dijeron, ¿cómo? ¿No? Ahora, los discípulos vieron que era muy difícil y le dicen esto a Jesús. Jesús, tú no sabes lo que necesitamos para alimentar a esta gente, pero nosotros sí lo sabemos y te lo vamos a decir, Jesús. ¿Te informamos, Jesús? ¿Te informamos? Mira, Jesús, para ir a comprar pan, para alimentar a toda esta multitud, necesitamos el dinero equivalente a casi un año de trabajo. Otras versiones dicen 200 denarios. Escuche esto. El sueldo por un día de trabajo en los tiempos de Jesús era un denario. Piensa en esto, trabajando 5 días a la semana usted gana 5 denarios. ¿Cuántos denarios son al mes? Hoy no más. 5 por 4, 4 semanas, 5 denarios por semana. Son 20. Si usted, para tener 200 denarios, usted tendría que trabajar 10 meses sin gastarse absolutamente nada. Alguien de los discípulos, probablemente Judas, hizo el cálculo matemático. Dijo, a ver, este se ve que come más, este menos, está más flaco, a ver. Y por alguna razón dedujeron que necesitaban 200 denarios, el salario de casi un año, 10 meses. Y eso fue lo que le dijeron a Jesús. Al parecer Jesús y los discípulos sí tenían esa plata. Porque los discípulos dijeron, ¿quieres que vayamos y gastemos ese dinero? Probablemente sí lo tenían, ¿no es cierto? No sabemos. Según el cálculo de los discípulos necesitarían 200 denarios, casi 10 meses de trabajo. Ahora, aunque tuvieran el dinero para comprar todo el pan que necesitaban, tener el dinero no resolvía el problema. Y aquí les voy a decir por qué. Primero, estaban en un lugar desierto. No iban a encontrar panaderías. La plaza les quedaba muy lejos. Okay. No iban a encontrar un lugar para comprar pan en medio del desierto, en medio de la nada. Segundo, aunque hubiera cerca una panadería, ya era el final del día. ¿Qué significa eso? Que la jornada de trabajo se había terminado. El día de los judíos, empieza a las 6 de la tarde, de 6 a 6. Es diferente a como... Entonces ya era el final del día.
Aunque encontraran una panadería que estuviera abierta al final del día, ahora piensen esto. No solo eso, aunque hubiera una panadería abierta, imagínense a los discípulos llegar a la panadería y decirle al dueño, oiga, necesitamos pan. Y el dueño le dice, buenísimo muchachos, ¿cuánto pan necesitan? Y escucha a Pedro, pues como para alimentar unas 15 o 20,000 personas, oiga. Ninguna panadería iba a tener esa cantidad de pan, ni al final del día, ni a cualquier hora del día, al menos que se le hiciera una orden especial, ¿no es cierto? Pero imagínese, para alimentar de 15,000 a 20,000 personas. Entonces vio que el problema no solo era el dinero, ninguna panadería iba a tener suficiente pan. Ahora, eso según la lógica humana. ¿Tenían razón los discípulos en razonar de esa manera? Claro que sí, claro que sí. Ahora, cuando Jesús escucha los argumentos, vea lo que dice Jesús. Verso 38. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ustedes. Ya me dijeron que no hay panadería que les venda ese pan, que no sé qué cosa. Ahora quiero que me digan cuántos panes tienen ustedes. Parece ser que Jesús ignoró lo que le cae. Señor, ¿no oyes lo que te acabo de decir? ¿No es cierto? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Y luego les dice, seguramente los discípulos, no, pues nada. Y luego les dice, vayan a ver. Después de averiguarlo, o sea, Jesús los manda a averiguar. ¿A dónde? Obviamente entre la multitud. Dice, después de averiguarlo le dijeron 5, ¿y qué? 5 panes y 2 pescados. Cuando Jesús los escucha, o escucha los argumentos de los discípulos, Jesús no razona con ellos. ¿Vieron eso? Que Jesús no razona con ellos. Jesús no se sienta con ellos y les dice, ¿saben qué, muchachos? No había pensado en eso. ¿Saben qué, muchachos? Tienen razón. Esto que yo les estoy pidiendo que hagan es imposible de hacer. No vemos a Jesús decirle a los discípulos, ¿saben qué, muchachos? Muchas gracias por sus consejos. Yo no sé qué haría sin ustedes, muchachos. No sé qué haría sin su sabiduría y su inteligencia. Jesús no razona con ellos. Jesús hace caso omiso a los argumentos de sus discípulos. Y ahora les da otra orden, luego dice, ¿cuánto pan tienen ustedes? Nada, ok, vayan y averiguar por si hay algo de comida. Esta vez el texto no dice que cuando los mandó a traer comida, a buscar comida, ya no dijeron nada. Pues se fueron. Los discípulos salen a buscar comida entre la multitud y dice el texto que sí encontraron algo. Encontraron, ¿qué? 5 panes y 2 peces. Ahora, Marcos, eso es interesante, Marcos en su relato no nos dice la procedencia de esos panes. Marcos nada más nos presenta que ya están ahí los panes. Marcos no nos da de dónde exactamente salió esa comida. Pero Juan sí lo hace. Y vea qué nos va a decir Juan respecto a la procedencia de la comida. Mire, Juan 6 del 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, ¿cómo se llama el discípulo? Andrés, hermano de quién? Híjole, tenía que ser Pedro. Le dijo, verso 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes, y escucha esto, de cebada, y 2, ¿qué? Pececillos. Usa esta versión, es increíble. Y luego, cuando Andrés ve eso, dice, ¿pero qué es esto para tanto? Mientras los discípulos van entre la multitud, Juan nos dice que encontró un muchachito que tenía los 5 panes y los 2 peces. Ahora, otra información importante que nos da Juan es lo siguiente. Escucha esto, ponga atención. La información que nos da Juan es en relación a la comida en sí. Escuche esto, en relación al pan, Juan nos dice que era pan de ¿qué? De cebada. Estos panes que se mencionan en la historia de iglesia eran más o menos del tamaño de una tortilla, más o menos. Tenía 1, 2, 3, 4, 5 panes, más o menos, un poquito más gruesos a lo mejor. Pero Juan no solo nos dice la cantidad de pan que tenía, pero nos dice de qué estaba hecho el pan. ¿De qué estaba hecho el pan?
de cebada. Ahora, la cebada era un cereal que generalmente, escuché esto, comía la gente más pobre. Los que menos tenían. Lo comía la gente más pobre por ser un producto barato. Escuche esto. Su valor, el de la cebada, era una tercera parte de lo que costaba el trigo. Si el trigo costaba $6, la cebada costaba $2. Si la libra de trigo costaba $3, la cebada costaba $1. Por eso es que era muy accesible para la gente. Ahora, eso no significa que no tuviera valor nutricional, ¿eh? Simplemente que estaba catalogado como comida para pobres. Como cuando dice, tú comes frijoles para acá. Sí, qué naco, le dicen a uno, ¿no? Pero los frijoles son ricos o no. Sí. Al principio estaban así como, yo no. Después se soltaron. Escuche esto. 5 más o menos de estos panes. ¿Sí? ¿Ok? Pero luego nos habla de los pescados. Ahora, antes de hablar de los pescados, escuche esto. Este pan que el joven tenía no solamente era poco en cantidad, pero también era poco en calidad y valor. ¿Vio eso? No valía mucho, no era de muy buena calidad y eran solamente 5. Solamente 5 piezas de pan. Lo otro que tenía este joven eran ¿cuántos pescados? 2. Pero estos pescados que se mencionan no eran cualquier tipo de pescado. La versión Reina Valera que tenemos en la pantalla, si no me equivoco, dice pececillos. O como dicen los hermanos argentinos, pececillos. ¿Verdad? La Reina Valera actualizada usa la palabra, escuche esto, pescaditos. Pescaditos. Ahora, la palabra pescaditos y pececillos es la traducción más fiel del griego al español. Es lo más fiel porque en realidad los comentaristas dicen que esos pescados eran del tamaño de una sardina, más o menos como esto, mire. Mire, más o menos. Pues son de mentira. Ay, pobrecito. Un poquito más grandes tal vez, como por aquí, pero más o menos. Y eran 2 nada más. Imagínese lo que este muchacho tenía. Aparte de ser pescados, porque usted podía tener un barco lleno de esos pescados, ¿no es cierto? Y comer. Pero solo eran 2. Los pescados también eran poco en cantidad y poco en valor, poco en cantidad también. ¿Vio lo que este no tenía? Ahora, después de describir la calidad de la comida y la cantidad que tenía, Andrés pregunta, ¿esto para qué sirve? ¿Para qué sirve esto? ¿Tenía o no tenía razón, Andrés? Mire, esto no sirve ni para alimentar aquí a nosotros. Apenas para mí. Y todavía hay que echarle esto carne y frijoles. Andrés dice, ¿para qué sirve esto? Y Andrés tenía mucha razón. La pregunta de Andrés era en realidad una pregunta de retórica. Andrés estaba diciendo, esto no sirve para nada. En realidad eso es lo que estaba diciendo Andrés. Desde el punto de vista lógica, ¿es cierto eso? ¿Era cierto? Sí. ¿Tenía razón Andrés? Sí. Claro que sí, que esto no servía para alimentar a 20,000 personas. Imagínese 20,000 personas con esto. Imagínese. El problema de Andrés fue que abrumado por la situación, Andrés puso sus ojos en esto y quitó sus ojos de Jesús. Ese es el problema, iglesia. Cuando tú y yo ponemos el enfoque en nuestros recursos, como lo hizo Andrés. Andrés estaba enfocado en los recursos materiales y quitó por un momento los ojos de Jesús. Aquí les pregunto a ustedes, iglesia, no me contesten, usted contéstese. ¿En qué o en quién están puestos tus ojos cuando estás en problemas? ¿En lo que tienes y sabes que no te va a alcanzar para el fin del mes? ¿O están puestos en Cristo? ¿En qué o en quién está tu esperanza cuando estás atravesando dificultades? ¿En qué o en quién está tu enfoque y tu confianza cuando enfrentas los problemas en tu vida? ¿En tus recursos materiales o en lo que Jesús puede hacer por ti? Es una buena pregunta. Mi oración es que confiemos en el Señor siempre cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, especialmente cuando las cosas van mal. Andrés no hizo mal en reconocer la realidad, ¿vieron? ¿Hizo mal Andrés al reconocer la realidad? No.
Los cristianos tampoco debemos ignorar nuestra realidad, iglesia. No es de cancela, 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 cancela. Yo digo que no estoy enfermo, que no estoy enfermo. Que no tengo, que sí tengo dinero, que sí tengo dinero. No. Si no tienes dinero, la realidad es que no tienes dinero. Yo digo, Señor, no tengo dinero. Esta es mi realidad, pero tu realidad dice que tú me vas a suplir todo conforme a tu riqueza en gloria. No ignoramos la realidad, pero tampoco ignoramos la realidad de que le servimos a un Dios que todo lo puede. Que Él, si quiere, si está en su voluntad, Él de la noche a la mañana te puede resolver los problemas. Si está en su soberanía. Servimos a un Dios que no está limitado por la realidad de la vida, iglesia. Que no se te olvide eso cuando veas. ¿Y esto para qué? ¿Para qué me sirve esto? Dios no está sujeto a nuestras limitaciones físicas o materiales. No debemos olvidar nunca la realidad de que servimos a un Dios poderoso. Vamos a ver verso 39 y 40, a ver qué sigue pasando. Entonces, una vez que le lleva los panes, ahorita vamos a ver más a detalle eso, les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. La hierba verde. ¿Se recuerdan el Salmo 23? ¿Vio lo que está pasando acá? Podemos decir que tiene algo de relación con eso. Sobre la hierba verde. 40. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Cuando Jesús escucha el reporte de lo que tenían, ahora les da instrucciones específicas. Los manda a que le dijeran a la multitud que se sentaran en la hierba divididos en grupos. Esta vez los discípulos tampoco dijeron nada. Obedecieron, como que ahí van agarrando la onda, ¿no? Fueron y organizaron la multitud. Jesús no les dijo en cuánto, pero ellos dijeron, vamos a organizar de 100 y de 50. Vemos estratégicamente lo que estaban haciendo aquí los discípulos, ¿no? Para poder hacer todo en orden. Después de eso, vamos a ver qué pasó. Verso 41. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y mirando al cielo los bendijo. El relato de Marcos no lo menciona, pero Mateo en su relato dice que también bendijo y dio gracias. ¿Sabes que cuando tú le das gracias a Dios por eso poquito que tú tienes, Dios va a multiplicar lo que tú tienes? Ah, este carro viejo, ya me tiene harto. Dale gracias a Dios por ese carro viejo. Hay muchos que quisieran tener ese carro viejo. Lávalo, límpialo. Ay, pastor, disculpe, no he tenido tiempo de... No mientas, nunca lo lavas. Demuestra al Señor tu agradecimiento lavando el carro viejo que tienes. Y vas a ver que una vez que tú empieces a bendecir y a darle gracias a Dios por lo que tienes, Dios te va a dar más. Dios te va a dar más. Dale gracias a Dios por lo poco que tienes. Dale gracias a Dios. Una vez que le traen la comida, escuche esto. Una vez que le traen la comida, Jesús toma la comida y le da gracias a Dios. Ahora, vea lo que dice Mateo 14:18, rapidito. Véalo. Es obvio. Mire, tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Cuando Andrés encuentra al muchachito, le dice, tráiganmelos. Marcos no dice cómo llegaron los panes y los peces a las manos de Jesús, pero Mateo sí nos dice. Jesús dice, acá está un muchachito, Jesús, se lo presentaron. Jesús dice, tráiganmelos acá. Una vez que le traen la comida, Jesús tomó, escuche esto, cuando usted escucha que Jesús tomó los panes y los peces, ¿cómo creen que los tomó Jesús? Pues ¿con qué? Pues con las manos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahora, el hecho de que Jesús haya tomado esa comida es una evidencia más de que realmente era muy poco lo que tenía. Porque esto le entró, mire, lo agarró Jesús así. Es una evidencia más que la comida era muy poca al tomarla Jesús en sus manos. ¿No es cierto? No tuvo problema acomodando los 5 panes y los 2 peces. Bendice y ahora aquí vemos a Jesús tomar una comida que era poca en calidad, poca en valor, poca en cantidad y lo vemos darle gracias a Dios por ello. Esa comida era insignificante. Esa comida era de poca calidad, de poco valor, de poca cantidad. Pero escuche esto. Pero ahora algo está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Que esta comida ahora está en las manos ¿de quién? De Cristo, de Jesús, del Señor. Ahora esa comida está en las manos del Señor.
Ahora veamos qué pasa después de que Jesús bendice y da gracias. Escuche esto. 6:41. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Empieza Jesús a partir el pan. ¿Recuerdan cuando en la cena del Señor, el apóstol Pablo, cuando le comunica a la iglesia cómo llevar la cena del Señor, y le dice que Jesús enseñó, este es el pan que por ustedes es partido? Vemos a Jesús quebrar el pan y se lo empieza a dar a los discípulos y empiezan a llevarlo, y empiezan a llevarlo, y empiezan a llevarlo, y empiezan a llevarlo. Quiebra el pan y lo mismo hace con los peces. Ahora, y entonces no se acababa el pan ni el pescado. Empezaron a repartir. Y vea cómo termina la historia. Vea esto, verso 42. Comieron todos hasta quedar ¿qué? Aquella poca comida insignificante ahora alcanzó para alimentar a una gran multitud. Y escuche esto, pero el texto no solo dice que comieron, El texto dice que comieron hasta, no engañaron la tripa, como se dice, voy a comer esto para engañar la tripa, decimos a veces, ¿no? No, comieron hasta saciarse. Quiere decir eso que no hubo limitaciones en lo que estaban comiendo. Pero no solo eso, vea el verso 43. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y pescado. El pan y los peces, que antes eran insuficientes, que eran insignificantes, que no servían para nada, ahora sirvieron para saciar el hambre de una enorme multitud. Y no solo eso, todavía sobró comida. Ahora, ¿vieron lo que hizo Jesús aquí? ¿Qué hizo Jesús? Dijo a sus discípulos, vayan y recojan. ¿Qué quiere decir eso? Que no se desperdicie nada. Que no se desperdicie nada. Ahora, ¿Jesús podía volver a repetir el milagro? Sí. Pero sin embargo dijo, no, que no se desperdicie. Es un principio ahí interesante también, ¿no? Del cual hablaremos en otra ocasión. Verso 24. Y dice cómo termina la historia. Los que comieron fueron ¿cuántos? 5,000, pero recuerde lo que le dije, mire, se lo muestro en Mateo 14:21, vamos a Mateo 14:21. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y niños. Jesús con 5 panes y 2 peces alimentó a una multitud de entre 15,000 y 20,000. Iglesia, este suceso nos recuerda que las matemáticas de Dios no siempre funcionan como nuestras matemáticas. Nuestras matemáticas dicen que 5 más 2 son ¿cuántas piezas de comida? 7. Las matemáticas de Dios dicen que 5 más 2 son 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000. ¿Vio que no funcionan igual las matemáticas? Ahora, hay muchas lecciones que pudiéramos estudiar o sacar de esto, sin duda alguna. Pero deme 5 minutos más. Quiero hablarle específicamente de lo que pasó con este muchacho. Lo primero que quiero hablar es en relación a la voluntad que este muchacho tuvo de darle a Jesús lo que le estaba pidiendo. Ahora, el texto no dice que lo dio voluntariamente, ¿no es cierto? Ahí no dice que lo dio voluntariamente, pero pregunta, ¿ustedes creen que los discípulos de Jesús le quitaron a la fuerza la comida? Jesús nunca lo hubiera permitido, obviamente que no. Quiere decir que el joven estuvo dispuesto a darlo voluntariamente. Eso está implícito en la historia. Ahora, pero también vimos en la historia que lo que aquel joven tenía no era gran cosa, no tenía mucho valor. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, iglesia? A lo mejor es una persona a la que el Señor le está pidiendo algo. Puede ser un talento, puede ser una habilidad. No sé qué te ha estado pidiendo el Señor que hagas últimamente. Él te está pidiendo que pongas eso en sus manos. A lo mejor el Señor te está pidiendo que pongas en sus manos esa habilidad que tienes. No, es que yo no puedo cantar, canto feo. Pues a lo mejor sí cantas feo. Pero si pones eso en las manos de Dios, Dios puede hacer milagros contigo. Y a lo mejor te has negado, a lo mejor el Señor te está poniendo un sentir de servir en la iglesia. Si no eres de aquí, a lo mejor a la iglesia donde vas. Pero tú te has negado. Y te has negado no porque no quieres servirlo, sino porque tú crees que lo que tienes no vale la pena, es muy poco. O a lo mejor tienes un Andrés en tu vida que te dice que no, lo que tú tienes que ofrecerle a Dios no sirve, que es muy poco, ¿esto para qué? Y a lo mejor te has convencido de que realmente lo que tú tienes para darle a Dios
es muy poco, es de muy poco valor, de muy poca calidad. Te has convencido de eso, pero el Señor hoy te recuerda que si tú pones eso en las manos de Jesús, Él lo va a multiplicar. La preparación es importante, claro que sí, pero si tú le pones a Dios eso que Él te está pidiendo en sus manos, Él lo va a llevar, lo va a exponenciar. Además, escucha esto, iglesia, si no te acuerdas de nada más de lo que dije, acuérdate de esto. Dios no depende de las opiniones de los demás para usarte. Vio que Jesús no le hizo caso cuando Andrés dijo, esto no sirve para nada. ¿Le hizo caso Jesús? Dios quiere usarte sin importar lo que los demás piensen de ti, que no tienes que darle al Señor. Pero ponlo en las manos de Jesús y vas a ver lo que pasa. En las manos de aquel muchacho la comida era poca, pero en las manos de Jesús se multiplicó. Se multiplicó. Y Jesús te dice que lo único que tienes que hacer es poner todo en sus manos. Mire, tal vez piensas que no eres el más talentoso, que no. Ahora no es cierto, no todos podemos tocar un instrumento, no todos podemos pintar cuadros, no todos tenemos las mismas habilidades, pero Dios sí nos ha dado habilidades a todos, ¿no es cierto? Yo no creo que Dios tenga hijos inútiles. Dios no creó hijos inútiles. El Señor esta mañana te recuerda que si tú pones eso en sus manos, Dios te va a bendecir a ti. Recuerde, eso le sirve. ¿Usted cree que el niño, el joven, no se fue con las canastas llenas de pan y de pescado a su casa? Lo que él le puso en las manos a Jesús, lo bendijo a él, pero bendijo también a los demás. Pues eso es lo que quiere hacer Jesús con lo que te está pidiendo. Que tú lo pongas en sus manos para bendecir a los demás. Todos tenemos algo, iglesia, todos tenemos algo. Mire, esta guitarra, ¿cuánto cuesta, Fermín? $300. $300. Pero si esa guitarra la toca Carlos Santana, un balón de básquetbol, tenía uno y se me olvidó traerlo. Un balón de básquetbol, en Walmart usted lo persigue por $15. Pero si lo agarra, ¿quién les gusta? Michael Jordan. ¿Qué es la diferencia? Las manos en quien está eso que estamos viendo, que estamos visualizando. La diferencia la hace en las manos de quien pones tu vida. Esa es toda la diferencia. Toda la diferencia. Así es que, escucha esto, el joven pudo haber puesto excusas, ¿no es cierto? Es lo único que tengo, Jesús, ¿cómo te lo voy a dar? Si es lo único que tengo. Si te lo doy me quedo sin nada, pero Él se lo dio. O tal vez, si hubiera sido un niño latino, un joven latino, ¿qué creen que hubiera hecho? Se los vendo. ¿No? ¿Se hubiera aprovechado para hacer negocio, ¿no es cierto? A ver. ¿Cuánto? ¿Cuánto por este pedacito? Voy a cortar el pan. Órale. ¿No es cierto? Pero el muchacho estuvo dispuesto a dárselo a Jesús. Él no sabía lo que Jesús iba a hacer. Sin embargo, ¿usted cree que necesitaba a Jesús al muchacho para hacer el milagro? ¿Usted cree que necesitaba esos panes y esos pescados para crear algo? No. Jesús ya lo había hecho. ¿Recuerdan el maná que descendía del cielo? No necesitó la ayuda de nadie. Es cierto que Dios no nos necesita, es cierto, iglesia, pero eso es lo maravilloso de Dios, que aunque no nos necesita, Él desea usarnos. Él desea usarnos. Así es que mi mensaje final es de que eso que Dios te está pidiendo, que lo pongas, que se lo entregues, no tengas miedo. A lo mejor piensas que te vas a quedar sin nada. Y no estoy hablando, entiéndame bien, no estoy hablando de dinero, ¿eh? No estoy hablando de dinero. No estoy hablando de eso. Cualquier cosa que Dios te esté pidiendo, que le pongas en sus manos, por favor hazlo, que Él lo va a multiplicar. Y aquel muchacho estaba ahí no por coincidencia o por cosas del destino, ¿eh? Estaba ahí en ese lugar y a esa hora porque Dios así lo había planeado. Tú estás aquí sentado hoy, no es por casualidad. Dios ha orquestado todo para que tú vivas donde vives, para que trabajas donde trabajas y para que estuvieras sentado aquí. Dios lo orquestó todo porque Él quiere usarte. Él quiere usarte. Él quiere usarte. Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Señor, gracias por el recordatorio, Señor, de que tal vez es cierto que no, lo que nosotros tenemos no es de mucho valor. Padre, que a lo mejor no somos los más talentosos.
Señor, pero esta mañana queremos poner todo en tus manos. Todo aquello que a lo mejor la gente nos ha dicho que es poco, que no sirve. Padre, que tú no nos puedes usar porque no tenemos el talento o la habilidad. Señor, esta mañana lo ponemos en tus manos. Recíbelo, Señor. Úsanos para tu gloria y tu honra, Dios. Queremos ser de bendición a los demás a nuestro alrededor, Señor. Entregamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.